El sol de Guadalajara ardía como brasa sobre el centro comunitario, un edificio de adobe desgastado pero lleno de vida, donde las risas de los niños se mezclaban con el eco de un altavoz que probaba el micrófono. Era un día especial, no por los reflectores ni los nombres importantes, sino por lo que significaba la ceremonia de Luz Invisible, un programa que había arrancado a decenas de jóvenes de las garras de la calle, las drogas y la desesperanza. Las sillas de plástico estaban alineadas con una precisión casi militar bajo una lona blanca que ondeaba con el viento seco del mediodía. Familias enteras, vestidas con sus mejores ropas, camisas planchadas, vestidos de colores vivos, botas lustradas ocupaban los asientos, sus rostros marcados por el orgullo y la espera. No había periodistas, ni cámaras de televisión, ni políticos buscando reflectores. Esto era para los de abajo, para los que habían tocado fondo y habían aprendido a levantarse, para los que sabían que sanar no era un espectáculo, sino un camino silencioso. En el fondo, más allá de las filas de sillas y de un puesto de tamales que humeaba con aroma a maíz, estaba un hombre solo. Llevaba una sudadera gris, deslavada, con las mangas ligeramente estiradas, unos jeans gastados que parecían haber recorrido 1000 caminos y unas botas polvorientas que crujían contra la grava. Una gorra negra cubría sus ojos, y su postura era tranquila, casi invisible, como si el mundo pudiera pasar de largo sin notarlo. No llevaba placa, ni gafete, ni nada que gritara importancia. Solo estaba ahí, con las manos en los bolsillos, observando el escenario donde un joven de no más de 17 años, Juan Morales, estaba a punto de hablar. Juan era la razón por la que este hombre había venido, aunque nadie lo sabía aún. El centro comunitario vibraba con murmullos. Los organizadores, con camisetas estampadas con el logo de Luz Invisible, corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera en orden. Los niños jugaban entre las sillas, persiguiendo una pelota desinflada, mientras las madres los regañaban con cariño. En el escenario, un micrófono solitario esperaba bajo la sombra de la lona, flanqueado por 2 banderas, una de México, con su águila devorando la serpiente, y otra del programa, un sol estilizado que parecía prometer esperanza. Juan Morales, el joven que hablaría ese día, era un milagro viviente. Hace 2 años, había sido un chico perdido, durmiendo en callejones, robando para comer, atrapado en el vicio de los inhalantes que lo hacían olvidar el hambre y el frío. Pero alguien lo había encontrado, no con sermones ni promesas vacías, sino con tiempo, con paciencia, con un par de guantes de boxeo y una conversación en la penumbra de un gimnasio olvidado. Ese alguien no estaba en el programa oficial, no estaba en la lista de invitados, y mucho menos en los discursos preparados. Ese alguien era Saúl Canelo Álvarez, el campeón de boxeo que el mundo conocía por sus puños de acero, pero que aquí, en este rincón de Guadalajara, era solo un hombre más, uno que había decidido aparecer sin avisar. Canelo no quería ser visto. No había venido por aplausos ni por fotos. Había llegado en una camioneta vieja, sin escoltas, sin equipo de prensa, estacionándose a 3 calles del centro comunitario para evitar miradas curiosas. Caminó hasta el lugar con su mochila al hombro, una bolsa de lona llena de guantes de boxeo usados, cuadernos y lapiceros que planeaba dejar en el gimnasio del programa antes de irse. Su plan era simple: escuchar a Juan, asegurarse de que el chico estuviera bien y luego desaparecer como había llegado. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Mientras estaba allí, en el borde del terreno, con la sombra de un mezquite cayendo sobre sus hombros, una voz cortante rompió el aire. «Oye tú, ¿qué haces aquí?» Era Miguel Torres, un guardia de seguridad contratado para el evento. Un hombre de unos 30 años con una camisa negra ajustada, gafas oscuras y una actitud que gritaba autoridad. Llevaba una tabla con una lista de nombres, y su dedo índice señalaba a Canelo como si fuera un intruso. «Este lugar es solo para invitados y participantes. Si no estás en la lista, te largas ahora mismo». La voz de Miguel era alta, lo suficiente para que las cabezas cercanas se giraran. Un par de mujeres que arreglaban flores en una mesa cercana dejaron de hablar. Un niño que jugaba con una pelota se detuvo, curioso. Canelo no se movió, solo levantó la mirada, apenas un destello de sus ojos bajo la gorra, y dijo con voz baja, casi un susurro: «Estoy aquí por Juan Morales». Miguel no estaba impresionado. Al contrario, su risa fue seca,
casi burlona. «¿Juan Morales? ¿Y qué? Eres su primo, su padrino, ¿su qué?» Dio un paso más cerca, invadiendo el espacio de Canelo, como si quisiera empujarlo con la sola fuerza de su presencia. «Mira, compa, no sé de dónde saliste, pero aquí no entras sin gafete, y con esa pinta». Hizo una pausa, mirando de arriba a abajo la sudadera deslavada y las botas polvorientas. «Con esa pinta, ni de chiste pasas». Canelo no respondió. Sus manos seguían en los bolsillos, su rostro sin expresión, pero algo en su calma parecía irritar aún más a Miguel. El guardia, buscando atención, tomó su taza de café, una de esas tazas desechables que aún humeaba, y con un gesto teatral la inclinó, derramando el líquido oscuro sobre la sudadera de Canelo. El café salpicó, dejando una mancha húmeda que se extendió por el pecho y el hombro. El plástico de la taza crujió al caer al suelo. El silencio que siguió fue pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Las mujeres de las flores jadearon. El niño con la pelota abrió los ojos como platos. Un hombre mayor, sentado en una silla cercana, dejó caer su sombrero al suelo. Pero Canelo no reaccionó. Parpadeó una vez, lento, y luego volvió a fijar la mirada en el horizonte, como si el café no fuera más que una llovizna pasajera. Miguel, sintiendo los ojos de la multitud, se enderezó, ajustándose las gafas con un aire de triunfo. «Te lo dije, compa, aquí no eres nadie. Última advertencia, te vas por las buenas o te saco por las malas». Su voz era ahora un espectáculo, cada palabra dicha para el público que se acumulaba. Algunos murmuraban, otros miraban con incomodidad, pero nadie intervenía. No aún. Canelo por primera vez movió una mano, no hacia Miguel, sino hacia su mochila, que descansaba a sus pies. La levantó con cuidado, sacudiendo unas gotas de café que se habían adherido al asa, y luego miró al guardia. «No vine a causar problemas», dijo, su voz tan tranquila que parecía flotar sobre el ruido del evento. «Solo vine por Juan». Miguel soltó otra risa, esta vez más fuerte, más cruel. «Juan, el morrito que va a hablar. ¿Y qué? ¿Eres su coach motivacional o qué? Mira, aquí todos tienen una historia triste. No me vengas con cuentos». Pero algo en la multitud comenzó a cambiar. Una mujer, una de las organizadoras, se acercó con paso inseguro, frunciendo el ceño. «Oye, Miguel, cálmate. No sabemos quién es. Tal vez sí está invitado». Miguel la ignoró, levantando una mano como si quisiera silenciarla. «Si estuviera invitado, estaría en mi lista. Y este vato no está. Punto». El calor del mediodía parecía apretar más, el sol quemando la nuca de todos los presentes. Canelo, aún con la mochila en la mano, dio un paso atrás, no por miedo, sino como si quisiera desarmar la tensión. «No necesito estar en tu lista», dijo, su voz apenas audible pero firme. «Conozco a Juan desde hace tiempo. He estado con Luz Invisible desde el principio». Miguel cruzó los brazos, su sonrisa ahora una mueca. «¿Desde el principio? ¿Y por qué nadie te conoce entonces? ¿Por qué no estás en el escenario con los demás? Mira, compa, aquí no hay lugar para los que llegan a hacerse los héroes. Vete a vender tu historia a otro lado». Las palabras de Miguel eran como puñetazos, cada una diseñada para herir, para humillar, y entonces, en un acto que nadie esperaba, levantó su radio, presionando el botón con un gesto exagerado. «Control, aquí Torres. Tengo a un civil no registrado. Necesito que vengan a sacarlo». Pero antes de que pudiera terminar, una voz joven, quebrada pero llena de urgencia, cortó el aire. «Espera». Todas las cabezas se giraron. Era Juan Morales, saliendo de una carpa lateral donde había estado preparándose para su discurso. Su camisa blanca estaba impecable, su cabello peinado con cuidado, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en Canelo. «Señor Álvarez», gritó, y el nombre resonó como un trueno en el centro comunitario. El silencio que siguió fue absoluto. «¿Señor Álvarez?», repitió una mujer en la multitud, su voz temblando de incredulidad. «¿Como Canelo Álvarez?». Los murmullos comenzaron, primero suaves, luego como un río desbordado. «No puede ser. ¿El Canelo? ¿Aquí? Pero míralo, parece un vato cualquiera». Juan no esperó. Corrió hacia Canelo, ignorando las miradas, las sillas que se interponían, los gritos de los organizadores que le pedían volver al escenario. Se detuvo a 1 metro de él, su pecho subiendo y bajando,
como si hubiera corrido un maratón. «Señor Álvarez», dijo de nuevo, su voz ahora más suave, casi reverente. No sabía que vendría. Canelo le dio una sonrisa pequeña, casi tímida. «Te dije que estaría aquí cuando hablaras, ¿no?» Juan parpadeó, como si no pudiera creer que este hombre, el mismo que había visto en la tele derribando gigantes en el ring, estuviera frente a él, con una sudadera manchada de café y una mochila vieja. Miguel, aún con la radio en la mano, dio un paso atrás, su rostro pálido. «¿Lo conoces?», balbuceó, mirando a Juan. El chico no le respondió. En cambio, se giró hacia la multitud, sus manos temblando pero su voz firme. «Este hombre», comenzó, y tuvo que detenerse para tomar aire. «Este hombre me salvó. No con palabras bonitas, no con dinero que tira por ahí. Me dio su tiempo. Me dio una oportunidad». «Oh». La multitud estaba ahora en un silencio expectante, cada palabra de Juan cayendo como una piedra en un estanque. Contó cómo, hace 2 años, estaba en un callejón, con una bolsa de pegamento en la mano, listo para perderse para siempre. Cómo un hombre con una sudadera gris y una gorra se acercó, no con lástima, sino con un par de guantes de boxeo. Cómo ese hombre lo llevó a un gimnasio viejo, le enseñó a golpear un costal, le dio un cuaderno para escribir lo que sentía, y se sentó con él, noche tras noche, sin pedir nada a cambio. «Nunca me dijo quién era», dijo Juan, su voz quebrándose. «Nunca me dijo que era Canelo Álvarez. Solo me dijo que valía la pena intentarlo de nuevo». Los ojos de la multitud se movían ahora entre Juan y Canelo, que seguía de pie, inmóvil, con la mochila en la mano. Entonces, desde el borde del escenario, una figura se adelantó. Era don Rafael, un entrenador de boxeo con más arrugas que años. Un hombre que había visto crecer a generaciones de peleadores en Guadalajara. Subió al micrófono, su bastón golpeando el suelo con cada paso. «Escuchen bien», dijo, su voz grave cortando el aire. «Este hombre, Saúl Álvarez, no solo ayudó a Juan, él pagó por este lugar, este centro, el gimnasio, las becas para los chavos, el programa entero. 60% de Luz Invisible existe porque él puso su lana, no por fama, no por impuestos, sino porque le importa». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. Los organizadores se miraron, atónitos. Las mujeres de las flores dejaron caer los ramos. El niño con la pelota soltó un «órale» que rompió la tensión por un segundo. Miguel Torres, con la radio aún en la mano, parecía haberse encogido. Sus gafas oscuras no podían ocultar el rubor que subía por su cuello. «Yo no sabía», murmuró, pero nadie le prestó atención. Todas las miradas estaban en Canelo, que ahora había bajado la cabeza, como si el peso de la atención lo incomodara. Juan, todavía frente a él, dio un paso más cerca. «Gracias», dijo, y su voz era tan sincera que hizo que varios en la multitud se llevaran las manos al pecho. «Sin usted no estaría aquí. Sin usted, muchos de nosotros no estaríamos aquí». Uno por uno, los presentes comenzaron a ponerse de pie. Primero una madre, con lágrimas en los ojos, luego un hombre mayor con un sombrero de vaquero, luego un grupo de chavos del programa con sus camisetas de Luz Invisible. No aplaudían, no gritaban, solo se levantaban, en silencio, en reconocimiento. No era por el campeón del ring, sino por el hombre que había elegido quedarse cuando nadie más lo hizo. Canelo levantó la mirada, encontrando los ojos de Juan. «No me des las gracias», dijo, su voz suave pero clara. «Tú hiciste el trabajo, yo solo te di un empujón». Luego, por primera vez, miró a Miguel, que estaba ahora al borde de la multitud, con la cabeza gacha. «No estoy enojado contigo», le dijo, y había algo en su tono, no lástima, no superioridad, sino una especie de comprensión antigua, como si hubiera visto este tipo de error 1000 veces. «Pero la próxima vez, no mires la lista, mira a la persona». Las palabras cayeron como un golpe limpio, no cruel, pero directo. Miguel no respondió. No podía. La multitud seguía de pie, y ahora el aire estaba cargado de algo más grande que el evento, algo que iba más allá de las sillas de plástico y la lona blanca. Era respeto, no el que se gana con títulos o medallas, sino el que se forja en los momentos en que alguien elige ver a otro, realmente verlo, más allá de las apariencias. Juan tomó aire,
como si quisiera decir algo más, pero en cambio señaló el escenario. «Tengo que hablar», dijo con una sonrisa tímida. Canelo asintió. «Ve, campeón, te están esperando». Y mientras Juan subía al escenario, con el micrófono temblando en sus manos, Canelo se quedó atrás, en la sombra del mezquite, con su sudadera manchada de café y su mochila al hombro, observando en silencio, como siempre había hecho, como siempre haría. El sol ya se había hundido tras las colinas de Guadalajara, dejando un cielo teñido de naranja y púrpura que parecía arder en silencio. El centro comunitario, que horas antes había sido un hervidero de emociones, ahora estaba casi vacío. Las sillas de plástico estaban apiladas contra una pared, la lona blanca enrollada, y el aroma de tamales reemplazado por el olor fresco de la tierra regada. Solo quedaban unas pocas luces parpadeando en el gimnasio del programa Luz Invisible, donde un grupo de chavos limpiaba el suelo con escobas gastadas, riendo y empujándose unos a otros como si la vida fuera un juego nuevo. Afuera, en un banco de madera bajo un farol que zumbaba, Juan Morales estaba sentado, mirando sus manos. Las tenía ásperas, marcadas por los guantes de boxeo, pero también por algo más profundo. La certeza de que había hablado, de que había sido escuchado, de que había honrado al hombre que le dio una segunda oportunidad. Saúl Canelo Álvarez ya se había ido, sin despedidas ruidosas, sin promesas de volver. Pero su presencia seguía allí, como un eco que no se apaga, como las huellas de sus botas en la grava del estacionamiento. Juan apretó un cuaderno contra su pecho, uno de los que Canelo le había dado hace tiempo, lleno de garabatos y frases a medio escribir. «Sigue adelante, pequeño», le había dicho Canelo antes de irse, con esa voz baja que parecía llevar el peso de 1000 peleas. «Alguien necesita escuchar lo que tienes que decir». Y Juan lo estaba intentando, aunque todavía no sabía cómo. La noticia de lo que pasó en el centro comunitario se había regado como pólvora. No porque hubiera cámaras de televisión o titulares de prensa, sino porque la gente de Guadalajara tiene un talento especial para contar historias. En los mercados, en las taquerías, en los chats de WhatsApp, la historia de Canelo, el campeón que llegó sin corona, que dejó que le derramaran café encima sin alzar la voz, que resultó ser el alma de Luz Invisible, corría de boca en boca. Pero no era solo su nombre lo que viajaba. Era el video, grabado por un chavo del programa con un celular viejo, que capturó el momento exacto en que Juan gritó «Señor Álvarez», y la multitud se puso de pie. El clip, borroso y tembloroso, mostraba a Canelo, con su sudadera manchada, mirando a Juan con una sonrisa que no pedía nada a cambio. Luego estaba la voz de don Rafael, el entrenador, resonando como un tambor. «Este hombre pagó por este lugar, ¿por qué le importa?». En menos de un día, el video ya tenía miles de vistas en redes sociales, compartido con hashtags como «Mira a la persona» y «Canelo de corazón». No era solo por el boxeador famoso, era por lo que representaba. Un hombre que no necesitaba reflectores para hacer el bien, que elegía quedarse cuando otros se iban, que veía valor donde otros solo veían desechos. En el barrio de San Andrés, donde las casas de bloc se apilan como piezas de dominó y los cables eléctricos cuelgan como enredaderas, la historia de Canelo encendió algo. Los chavos que solían pasar las tardes fumando en las esquinas, ahora hablaban de inscribirse en el gimnasio de Luz Invisible. Las mamás, que antes miraban con desconfianza cualquier programa que prometiera salvar a sus hijos, ahora llevaban a sus pequeños a las clases de boxeo gratuitas. Y en las redes, la gente comenzó a compartir sus propias historias. Una maestra de primaria escribió: «Me echaron de un evento porque no tenía credencial oficial. Solo quería llevar dibujos de mis alumnos. Nadie me vio». Un taquero de la colonia Alcalde posteó: «Un cliente me dejó una propina de 1000 pesos una vez. No pidió mi nombre, no quiso foto. Solo dijo: pa, que sigas chambeando». Creo que era de los que ven a la gente. Hasta un policía jubilado con un perfil anónimo comentó: «Pasé años viendo amenazas en cada cara. Ahora sé que también hay que ver personas». La frase de Canelo a Miguel, «Mira a la persona», se volvió un lema, una especie de oración que la gente repetía sin darse cuenta, como si al decirlo pudieran deshacer sus propios prejuicios. Miguel Torres, el guardia que había derramado el café, no estaba en las redes. No tenía celular ese día, ni cuenta de Facebook, ni ganas de hablar con nadie.
Después del evento, se había quedado en el centro comunitario, sentado en una silla de plástico que olvidaron guardar, mirando el suelo como si ahí estuviera escrita la respuesta a lo que sentía. La vergüenza lo quemaba, pero no era solo por haber humillado a Canelo, era por algo más grande, algo que le pesaba desde que era niño en un barrio donde sobrevivir significaba juzgar rápido, actuar primero, no confiar. Había crecido viendo a los vagos como amenazas, a los que no encajaban como problemas. Y cuando vio a Canelo, con su sudadera vieja y su mochila polvorienta, no vio a un hombre, vio un peligro. Ahora, con la verdad golpeándolo como un uppercut, no sabía cómo seguir. Al final del evento, cuando la multitud se dispersó, don Rafael se acercó a él. El viejo entrenador no dijo mucho, solo le puso una mano en el hombro y murmuró: «Todos metemos la pata, mijo. Lo que cuenta es qué haces después». Esas palabras se le clavaron a Miguel como un clavo, y al día siguiente, sin que nadie se lo pidiera, volvió al centro comunitario. No como guardia, no con gafas oscuras ni actitud de jefe. Volvió con una camiseta cualquiera y preguntó si podía ayudar. La organizadora, una mujer llamada Clara que había visto todo, lo miró con desconfianza, pero asintió. «Limpia el gimnasio», le dijo, y Miguel, por primera vez en años, obedeció sin rechistar. Canelo, mientras tanto, no se quedó en Guadalajara. Había tomado un camión esa misma noche, no una camioneta lujosa ni un avión privado, sino un camión de ruta que olía a gasolina y sudor, rumbo a un pueblo en las afueras de Jalisco. Allí, en una comunidad donde el agua llegaba solo 2 veces por semana y los niños jugaban fútbol con botellas aplastadas, había otro gimnasio, uno más pequeño, apenas un cuarto de bloque, con un ring improvisado y costales de boxeo rellenos de trapos. Canelo llegó al amanecer, con la misma mochila que llevaba en el evento, ahora llena de guantes nuevos, vendas y una caja de cuadernos que había comprado en una papelería de camino. No anunció su llegada, no llamó a los organizadores, solo entró, colgó su mochila en un clavo oxidado y comenzó a entrenar a los chavos que ya estaban ahí, sudando bajo una lámpara que parpadeaba. «Peguen suave pero peguen con ganas», les decía, corrigiendo sus posturas, riendo cuando alguien tropezaba con sus propios pies. Nadie en el pueblo sabía que era Canelo Álvarez, el campeón mundial. Para ellos era Saúl, el vato que llegaba de vez en cuando, que les enseñaba a boxear, que escuchaba sus historias de peleas en la escuela o de padres que nunca volvieron. Una tarde, mientras el sol pintaba el cielo de rojo, un chavito de unos 10 años, con los dientes chuecos y los ojos brillantes, le preguntó: «Oye, Saúl, ¿tú nunca te cansas de ayudar?» Canelo se quedó callado un momento, mirando el horizonte. Luego dijo, con esa voz que parecía venir de algún lugar profundo: «Cansarme no, pero a veces me pregunto si es suficiente». El chavito no entendió, pero asintió, como si las palabras fueran un tesoro que guardaría para después. Ese momento, sin que Canelo lo supiera, fue capturado por una muchacha del pueblo que grababa con su celular desde la ventana del gimnasio. No era un video profesional, ni siquiera estaba enfocado del todo, pero mostraba a Canelo sentado en una banca, con un grupo de niños a su alrededor, escuchándolos mientras el sol se ponía. Uno de los chavos hablaba de su hermano, que se había ido a Estados Unidos y nunca regresó. Otro contaba cómo su mamá lo castigaba por llegar tarde de la escuela. Canelo no interrumpía, solo asentía. A veces ponía una mano en un hombro, a veces sonreía. Cuando el video se subió a internet, con una descripción simple que decía: «Un vato bueno en un pueblo olvidado», explotó. No porque mostraran su cara claramente, no porque dijeran su nombre, era porque la gente reconoció algo en él. No al campeón, no al ídolo, sino al hombre que se sentaba en la penumbra a escuchar, que llevaba guantes y cuadernos en lugar de promesas vacías. El hashtag «Mira a la persona» creció, y con él, historias de otros héroes callados. Una enfermera de Oaxaca que cosía ropa para los niños de su hospital. Un albañil de Michoacán que construía bancas para una escuela sin cobrar. Una abuela en Chiapas que dejaba comida en su puerta para los migrantes que pasaban. Todos con el mismo mensaje: «No lo viste». En el centro comunitario de Guadalajara, el programa Luz Invisible comenzó a crecer. Las donaciones llegaban, no millonarias pero constantes, un par de guantes aquí, una caja de libros allá, una empresa local que ofrecía pintar el gimnasio gratis.
Juan Morales, que ahora entrenaba todos los días, se convirtió en una especie de líder entre los chavos del programa. No porque fuera el más fuerte o el más listo, sino porque tenía una historia que contar, una que los hacía sentir que ellos también podían. Una mañana, mientras limpiaba el ring, encontró una nota doblada bajo una pesa. Era un papel sencillo, escrito a mano, con una letra firme pero sin firma. Decía: «La fuerza no está en el golpe, está en levantarte cuando nadie cree que puedes. Sigue hablando, Juan. Alguien te está escuchando». Juan supo de inmediato quién la había dejado. No la mostró a nadie. No la subió a redes. Solo la guardó en su cuaderno, junto a las frases que escribía cuando no podía dormir. Esa misma semana, el centro instaló una placa en la entrada del gimnasio. Era pequeña, de acero cepillado, sin logos ni nombres grandes. Solo decía: «Para los que se quedan cuando es más fácil irse». Nadie dijo quién la pagó, pero todos sabían. Miguel Torres, por su parte, seguía yendo al centro, no todos los días, pero sí los suficientes para que los chavos empezaran a llamarlo el vato del café a sus espaldas. No era un apodo cruel, más bien una broma que él mismo aceptaba con una sonrisa tímida. Había comenzado a trabajar en la recepción del programa, recibiendo a los nuevos, muchos de los cuales llegaban temblando, con la mirada baja, como si temieran ser juzgados. Miguel los miraba a los ojos, les ofrecía agua, les preguntaba sus nombres. Una vez, un chavo flaco, con una mochila rota, llegó buscando el gimnasio. Miguel lo acompañó, no solo al ring, sino a la oficina de Clara, donde le dieron una camiseta del programa y un horario de entrenamientos. Cuando el chavo se fue, Clara se acercó a Miguel. «Estás aprendiendo», le dijo. Miguel no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba en el lugar correcto. Canelo no volvió al centro comunitario, no porque no quisiera, sino porque su camino lo llevaba a otros lugares, a otros gimnasios olvidados, a otros chavos que necesitaban un par de guantes y alguien que los escuchara. Pero su historia no se detuvo. En un mercado de Tepito, un vendedor de frutas pintó: «Mira a la persona», en su puesto. En una escuela de Monterrey, un maestro usó el video de Canelo para hablar con sus alumnos sobre el respeto. En un pueblo de Sonora, una niña le escribió una carta a Saúl, el del gimnasio, agradeciéndole por los cuadernos que alguien dejó en su escuela. La carta nunca llegó a Canelo, pero no importaba. Lo que importaba era el movimiento que había comenzado, no por él, sino por lo que representaba, que la bondad no necesita ser ruidosa, que los héroes no siempre llevan capa, que a veces el acto más valiente es quedarse, escuchar, ver. Y mientras el mundo seguía girando, con sus peleas y sus titulares, Canelo seguía caminando, con su mochila al hombro, dejando huellas que no pedían ser seguidas, pero que de alguna manera siempre lo eran.